Esta es una mujer, un hombre, ¿sí? Los voy a poner más cerquita si los ven bien. Forman una pareja y resulta que tienen dificultades entre ellos y es debido a una doble transferencia. ¿Qué significa? Que puede ser que ella, cuando mira a su pareja, está mirando a su mamá. Esto se llama doble transferencia, o sea, ella está identificada con su mamá. Entonces parece que mira, vamos a imaginar que se llama Juan y ella se llama Lidia. Lidia está en pareja con Juan, pero ella no lo ve a Juan, ve a su mamá. ¿Sí? Tiene una identificación con otro. Entonces se produce esto de que en lugar de seguir o de estar con este, ya está siguiendo a ella. O puede ser que lo tenga con la abuela. Podríamos poner otro más. Por eso en la constelación lo que se busca es descubrir, ¿sí? Con quién está identificada ella. En este caso estamos hablando de ella. Puede haber sido que sea él el que viene a constelar y resulta que él, cuando ve a Lidia, ve a su papá o ve a su abuelo. Entonces parece que está mirando aquí, pero está mirando aquí. Eso siempre se da en las relaciones de pareja. Ya la psicología lo dice que nosotros cuando no sanamos la relación con nuestros padres o tuvimos o tenemos una relación conflictiva, buscamos en nuestra pareja a un papá o a una mamá, o a un abuelo o a una abuela también puede ser. Y por eso lo encontramos, porque tanto lo buscamos que lo encontramos. Entonces, a veces parece que yo me caso con ella o formo pareja con ella, pero yo en realidad no formé. Y para que exista una pareja, tiene que haber sí o sí cumplirse que el hombre busque una mujer y que la mujer busque un hombre. A veces nosotros decimos, yo quiero tener una pareja y lo expresamos mal, porque si él dice, yo quiero tener una pareja, entonces a él se le puede aparecer una pareja. Una pareja son dos, no uno. Cuando yo expreso que quiero tener una pareja, estoy emitiendo un decreto equivocado. Yo tengo que pedir, si soy hombre, una mujer, no una pareja. Si no me va a aparecer una pareja, o no me aparece nada. Entonces, como la mayoría de nosotros tiene esto no muy bien claro, más que nada a nivel inconsciente, cuando elegimos una pareja, o sea, un hombre o una mujer, para formar una pareja, por lo general lo hacemos identificados con alguien. Por eso se produce esto de la doble transferencia. Entonces, hasta que yo no solucione mi identificación, no puedo tener una relación buena y nueva. En esa identificación, la persona, ¿sí? Vive en un mundo extraño, inaccesible para los demás, porque ella, o tanto ella o él, ¿no? No es él mismo o ella misma, sino que es una persona ajena. Por eso no ve. Por eso en las constelaciones siempre decimos, te veo. Y le preguntamos al cliente, ¿pero lo ves? Y no nos referimos a los ojos físicos. Nos referimos a si lo ves realmente. Porque si yo, cuando miro a Juan, estoy viendo a mi abuela, porque estoy identificada con mi abuela, entonces, ¿qué va a suceder? Yo a él no lo veo, no lo veo realmente, tal como es.
sino que yo veo a mi abuela. Pero creo que veo a mi pareja, a mi hombre, pero no lo veo. Por eso tengo dificultades. Ahí se empiezan a generar los conflictos. Más allá de que hay otros conflictos que después los vamos a ver más adelante. Pero este es el más importante. Entonces parece que yo me relaciono con Juan. Voy a imaginar que soy Lidia, me relaciono con Juan, pero no me relaciono. ¿Mm? Por eso, como todo está muy desfigurado, y las parejas, o sea, esta pareja no se está viendo el uno al otro, surgen los conflictos. Por eso nosotros, cuando constelamos una relación de pareja, las frases que tenemos que decir siempre apuntan a lo mismo, ¿no? A que realmente, primero descubrir la identificación. Y una vez que la descubrí, colocar la pareja enfrente, o sea, hasta el hombre, o bueno, en el caso que sea un hombre, le colocamos la mujer, y si no la mujer, le colocamos el hombre, y que le diga, y siempre le preguntamos el nombre, o sea, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama él o cómo se llama ella? Es importante nombrarlos. No a los padres, por ejemplo. En los padres no importa tanto el nombre si el cliente no dice el nombre, pero en las parejas sí. Tienen que sí o sí nombrarse, o sea, llamarse por el nombre. Vamos a imaginar que Lidia le dice a Juan, querido Juan, ahora te veo. ¿Mm? Quiero decirte que si te herí o te fallé, lo siento. El lo siento es una frase muy usada en constelaciones porque como está prohibido decir te perdono o perdóname, usamos lo siento. No te estaba tomando como una pareja, sino que estaba buscando a mi mamá o a mi papá en vos. Ahora lo puedo ver y te propongo firmemente tomarte como un igual, como mi amor de pareja. Pondremos de los dos para construir esta regla. Tampoco necesito esta frase así larga, yo le estoy dando la idea, ¿no? Esta relación de adultos y ahora te doy lo mejor de mí para revivir lo mejor de ti. Siempre se busca el equilibrio este famoso entre dar y recibir en las constelaciones, más que nada en la relación de pareja, porque lo que se produce es un desequilibrio. Uno de los dos da, por ejemplo, es el que más amor, vamos por decir algo, por no hablar de cosas materiales, da, y el otro no. Entonces, esto provoca desequilibrios. Y esos desequilibrios llevan al conflicto y después luego a la ruptura. ¿Qué sucede cuando viene mi cliente y me dice que ahora ella formó una nueva pareja? Ella formó esta nueva pareja, vamos a imaginar, pero me cuenta de esta pareja, este hombre anterior en su vida. ¿Mm? Entonces resulta que si yo no sané mi relación acá, o sea, no hice espacio para que ingrese una nueva pareja, yo me pongo con esta pareja, pero este sigue ocupando el lugar. Y ocupar el lugar significa eh, energéticamente. No es que está ahí, obviamente, no estoy durmiendo con dos hombres en mi cama, sino que este ocupa la energía y por eso yo no puedo tener acceso ahora a mi nueva pareja. Por eso Hellinger dice que primero tenemos que sanar las relaciones anteriores, honrar a los anteriores, para que se produzca espacio para el nuevo. Si no, no puede fluir ninguna relación. En este caso estamos hablando de las de pareja, ¿no? Bien. ¿Cuándo se considera pareja? O sea, que se considera que esa pareja fue una pareja anterior. Siempre y cuando haya habido sexo, o sea, haya habido una relación íntima con esa persona.
Si yo no tuve relación íntima con mi ex, ¿sí? Entonces no pasa nada. Pero si hubo una relación íntima, sí, porque ya se forma el vínculo. Entonces tenemos que tener muy en cuenta y preguntarle eso al cliente, porque eso nos va a dar una pauta de si se formó un vínculo o no se formó. Suponiendo, vamos a ir agrandando la cosa, que Lidia me dice, sí, yo ahora aquí estoy en relación con él, pero resulta que además de estar en relación con él, yo también estuve con Pedro y estuve con José. Vea, tuvo tres. ¿M? Antes de llegar a él, que le vamos a llamar Ernesto, qué sé yo. Entonces, nosotros como terapeutas le vamos a hacer elegir los píncores para cada una de sus parejas anteriores. Le vamos a preguntar también cómo se llamaban, es importante nombrarlos, y ella va a tener que trabajar con cada uno de sus anteriores, podemos hacerlo de diferentes maneras, uno por uno, o hacemos que los honre a todos. No es que va a variar mucho la cosa, pero bueno, todo depende de cómo haya venido la clienta, ¿no? Si ella está muy angustiada por sus parejas anteriores y todo, bueno, nos tomamos el tiempo de que haga la honra uno por uno, ¿no? Empezando por este, que es el que tuvo primero, el segundo, el tercero, para que se pueda hacer lugar para Ernesto. Lo que ella va a tener que hacer es justamente honrarlos. ¿M? Agradecerles por lo que le di, o sea, cada uno le dio, diciendo, ya no me acuerdo los nombres que le puse, pero bueno, no importa, este le dice, Pablo, qué sé yo, Pablo. ¿Eh? Vos fuiste el primero, te honro y te agradezco por todo lo que me diste, lo tomo con amor en mi corazón, por favor toma lo que te di con amor y de lo que podemos decir causó daño o dolor entre nosotros, cada uno ahora se hace responsable de lo suyo. Sí, por favor, gracias, que son las tres frases para la pareja. Sí, por favor, gracias. Luego le hacemos que lo haga con el segundo, lo mismo con el tercero, para que ella, ¿no? Le pueda hacer espacio a Ernesto. Siempre la pareja está a la derecha nuestra. Este es el lugar, ¿sí? La pareja va a la derecha de la mujer y la mujer va a la izquierda del hombre, ¿no? Por si es hombre o mujer, porque no sé qué puede llegar el cliente a hacer. Cuando ya se lo pusimos, como son muñequitos, tenemos que girarlos porque no tienen movimiento de cuello. Ahora te veo. Antes no podía. Ahora sí hay espacio para que esta relación prospere. Miran así y listo. Eso en cuanto sí tuvo relaciones anteriores, ¿no? Siempre hay que ir generando el espacio, ese espacio que los otros estaban ocupando. Bueno, yo ahí igual les puse más frases que después pueden usar, te libero y me libero, a las parejas anteriores, ahora estamos en paz, ¿sí? Siempre con las frases no hay que enredarse mucho, yo siempre a todos se los digo, las frases siempre hay que dejarse guiar.
la frase que viene, ¿no? La frase que surge, porque no todos los clientes son iguales, no todas las situaciones son iguales y a veces la más adecuada, si yo estoy en sintonía con el espíritu y me estoy dejando llevar por esos movimientos, me va a venir la que es más adecuada para la situación. Pero yo les di varias para que ustedes, bueno, se las anoten por ahí y las tengan presentes, ¿no? Después las van a internalizar o les van a venir solas. Siempre una relación de pareja nos marca para toda la vida. Yo por eso siempre les digo en broma que uno dice que el ex, uno dice, porque mi ex, y yo les digo que el ex es para siempre. Las relaciones de pareja nos marcan. Por mucho que yo diga mi ex, siempre quedan muchas cosas. Una relación de pareja implica muchas cosas. Puedo crecer en una relación de pareja, dice Hellinger, o puedo morir hasta ese punto. Entonces, a veces las parejas tienen crisis, como todos, y saber aprovechar esas crisis para crecer es muy potente. Hoy en día es como que está de moda. Ay, ya no te aguanto más. Pim, pum, pam, pum, y me voy. Y capaz que, no sé, se pelearon porque la lavadora se descompuso. En realidad no era la lavadora, había problemas serios atrás. Pero bueno, le echamos la culpa a la lavadora. Y van hacia otra relación. Entonces, Lidia dice, ay, por fin me saqué este pesado de encima, que no lo aguanto más, que me hacía la vida cuadrito, y resulta que no era una situación. Estamos hablando de una ruptura por algo que no es grave, ¿no? Como, qué sé yo, a ver, recibir una mujer golpeada o maltratada físicamente, ¿no? Obviamente violada, no sé lo que sea, algo duro, no. Me estoy refiriendo a las relaciones a que se rompen por cosas que no son tan serias, ¿eh? O qué sé yo, un alcoholismo, ¿m? Donde hay violencia hacia los niños, esas cosas está bien, es necesario alejarse de eso. Estamos hablando en otros casos, ¿no? Que no sean tan cosas. Entonces Lidia se separa y dice, ay, ahora conocí a, a Paco. Ay, qué bien que estoy con Paco, dice Lidia. Y parece que todo va bien con Paco. Decimos, ay, qué bien. Encontré al hombre de mi vida. Pero pasa un tiempo y Paco empieza a ser también. Ya Lidia dice, no, este Paco no era lo que yo esperaba. Entonces rompe con Paco. Y viene, no sé, Julio. Y otra vez se produce un conflicto ahí. Entonces la mujer, si aún no tomó conciencia, estamos hablando desde el lado de la mujer, porque podría ser al revés, ¿eh? No tomó conciencia, dice, ay, bueno, es que los hombres son todos iguales, ¿no? Y resulta, que por eso digo, como no tomó conciencia, piensa que el problema son los hombres. Pero el problema no son ni los hombres ni las mujeres. El problema es que no me di cuenta de lo que está pasando. Y ahora vamos a hablar del ejemplo que ya hablamos en la otra vez con los otros chicos, pero bueno, lo vamos a volver a repetir porque esto es bueno que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque el que ustedes lo sepan les va a servir para comprender mejor a su cliente. No necesitan contárselo al cliente, excepto que el cliente esté en un estado de conciencia que lo pueda captar esto. Si no, no le empiecen a contar de dónde viene el problema, porque es como, no sé, contarle por qué se produce la lluvia y empezar a hablar del ciclo del agua. No importa, siempre va a haber una nueva pregunta. Es solo para el cliente que está en condiciones de comprender esto. Si no, no, ni pierdan tiempo. Yo se los voy a explicar a ustedes porque ustedes van a ser terapeutas.
y necesitan comprender. Las parejas, ustedes imaginen que esta botella es un frasco de café, porque no tengo un frasco de café. En casa toman café en eso de sobrecito y yo no tomo café, no puedo tomar café, así que no tomo. Bien, imaginen que esto es un frasco de café. Todos los frascos de café, esos que vienen en frasco, vienen con una tapa. ¿Sí? Entonces yo conozco a una pareja, a un hombre, vamos a imaginar que soy mujer y conozco a un hombre, y este hombre representa para mí mi frasco de café. ¿Por qué mi frasco de café? Porque el envoltorio, digamos, la formita del frasco, es eso que yo veo de él por fuera y digo, ay, sí, qué chulo que está Pepe, que Pepe, que me encontré, ay, sí, estoy re enamorada de él y me enamoro del envase. ¿Mm? Pero no me doy cuenta que el envase tiene contenido. Y no estoy hablando del sistema de órganos dentro del digestivo y todos los aparatos. No, no. Estoy hablando del contenido. El contenido psíquico, mental que trae este. Este viene con todo, con muchas cosas dentro, que yo no las veo. Entonces yo me sentí atraída por él. Y no me doy cuenta, porque todavía no tomé conciencia, que vino el envase con el contenido. Pero resulta que va pasando el tiempo, después que pasa esta etapa famosa del enamoramiento en todas las parejas, que estamos todos, ay, no sé qué, agárrame, y después se pudre todo, porque el otro dejó el calzoncillo cagado abajo de la cama, o no sé qué cosa hizo terrible, y yo, ay, ay, ¿no? Salto por cualquier cosa. Bien, entonces le atribuyo que el problema son los calzoncillos, y no puedo ver más allá. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que se empieza a desenroscar la tapa lentamente y empieza a emerger el contenido, o sea, lo que está inconsciente. Eso que yo hasta ahora no veía. Él me estaba sirviendo también para que él era mi tapa para todo el contenido inconsciente, mío, porque yo siempre proyecto en el otro. La proyección sucede todo el tiempo. Entonces yo creo que yo estoy enojada con Pepe, pero yo estoy enojada porque Pepe me empezó a mostrar todo eso que yo tenía oculto. Y Pepe me servía de tapa para yo no verlo. Pero cuando la tapa se empieza a desenroscar, todo empieza a salir y yo no sé qué hacer. Y entonces rompo con mi pareja, en vez de aprovechar eso para sanar y crecer. Y me busco otra tapa.